Buenas tardes, soy el profe David. Vamos a ver hoy para la clase de anatomía, para el cursillo de ingreso, el tema de artrología, o sea, articulaciones. La artrología es la parte de la anatomía que estudia las articulaciones, ¿sí? A ver, un momento. Bien. Bien. Fíjense, aquí tenemos algunas de las principales articulaciones del cuerpo humano, las que se suelen, no sé, conocer más comúnmente o estudiar, algunas de ellas. Entre ellas tenemos la articulación de la rodilla, ¿sí? Que más bien es el complejo articular de la rodilla porque está conformada por más de una articulación, donde tenemos articulación femororotuliana y articulación femorotibial. Articulación de la cadera o coxofemoral, ¿sí? Formada por cavidad cotiloidea del coxal y la cabeza del fémur. Y la articulación escapulohumeral en el hombro, ¿sí? Formando el complejo articular del hombro, donde encontramos la cavidad glenoidea a la cual se une la cabeza del húmero. Bien, aquí tenemos una animación del hombro, bien de cerca. Acuérdense, cuando vean los PowerPoint, inicien la presentación para poder ver todas estas animaciones, si no, no lo van a poder ver. Bien, acá lo mismo, articulación de la cadera, lo ven en su casa. Bien, dijimos que la artrología es la parte de la anatomía que estudia las articulaciones y como aclara aquí en color amarillo resaltado, una articulación se forma gracias a la unión de dos o más huesos entre sí. ¿Sí? Las partes blandas que vamos a estudiar, que conforman las articulaciones, son rodete marginal, cartílago hialino, meñisco, cápsula articular, membrana sinovial, ligamentos y bolsas serosas. 7 partes blandas. Bien, arrancamos con la cápsula articular. La cápsula lo que hace es rodear toda la articulación. No todas las articulaciones presentan cápsula. En la articulación escapulohumeral y en la articulación coxofemoral tenemos cápsula. Eh, en la rodilla también, ¿sí? Pero no todas poseen. Estas sí poseen. Eh, esta cápsula, por lo general, se encuentra por fuera, por encima de todas las otras partes blandas y las encapsula. Las rodea, las recubre. Igual hay algunos ligamentos que se llaman ligamentos extracapsulares, los cuales se encuentran por fuera de la cápsula. Bien, esta cápsula va a tener la particularidad de que es cerrada, ¿sí? Forma una cavidad dentro, ¿sí? Una cavidad, y por dentro de la cápsula, tapizando las paredes internas de la cápsula, vamos a tener a la membrana sinovial, ¿sí? Digamos, esto es, por ejemplo, una capa de la cápsula y este es el lado interno, ¿sí? La, la parte interna de la cápsula va a estar recubierta por la membrana sinovial. ¿Estamos? Cartílago hialino. Este cartílago es el que se encuentra entre o sea, como recubriendo, como si fuese algo así como si fuese una crema que tiene pegada la articulación, que evita el roce por ahí entre una superficie ósea y la otra. Bien.
Bien, entonces el cartílago hialino tiene la función de evitar los roces entre las superficies óseas, ¿verdad? La membrana sinovial, de la cual ya había hablado, entonces se va a encontrar tapizando las paredes internas de la cápsula y la función principal de esta membrana va a ser producir el líquido sinovial. Membrana sinovial produce líquido sinovial. ¿Estamos? ¿Qué es el líquido sinovial? Es un lubricante, ¿sí? Es un líquido lubricante que permite aumentar la movilidad de la articulación a través de, a través de la lubricación de la misma. ¿Sí? Es como cuando le ponemos aceite a la cadena de la moto o de la bicicleta. Bueno, ¿para qué? Para lubricarle, para que puedan deslizarse mejor una parte con la otra. Bueno, esa misma función cumple el líquido sinovial en las articulaciones. Estamos evitando, al igual que el cartílago hialino, evitando roces entre las articulaciones y mejorando el deslizamiento. Como es en la famosa entrada en calor, ¿sí? Se realiza previo a un entrenamiento, un ejercicio, lo que se busca en general es producir líquido sinovial. ¿Para qué? Para lograr que la articulación tenga más movilidad y, y que esté más lubricada y pueda moverse sin rozar tanto un hueso con otro. Bien, fíjense acá tienen una animación de lo que es la cápsula articular, ¿sí? Cubriendo toda la articulación de la cadera, desde coxal hasta lo que es el fémur. Aquí podemos ver, a ver, aquí podemos ver, ¿sí? La articulación de la rodilla, por ejemplo. En color rojo podemos visualizar lo que es la membrana sinovial. Antes de eso, en blanco, esto en blanco en el lateral, es la cápsula articular, lo que está en blanco. Fíjense que recubre toda la articulación por completo, por fuera. Lo que está en rojo es la membrana sinovial, tapizando por dentro la cápsula articular, y en amarillo lo que es el líquido sinovial, ¿sí? Que se libera para evitar el contacto entre las superficies óseas. Bien. ¿Qué más? Desgaste del cartílago hialino, ¿sí? Es la afección común que se produce en la artrosis. Esto se produce con el paso del tiempo, con el envejecimiento generalmente y también con el uso excesivo de la articulación. ¿Sí? Se desgasta el cartílago hialino, entonces las partes óseas se empiezan a rozar, se empiezan a tocar y eso duele y duele mucho. Bien, los meñiscos, otra de las partes blandas, se encuentran en la rodilla, también los discos intervertebrales entre una vértebra y la otra, si no me equivoco, están clasificados como meñiscos. Dentro de las partes blandas están clasificados como meñiscos. Y estos en la rodilla, que son los más famosos son los que se encuentran en la rodilla, estos meñiscos van a encontrarse en la rodilla con forma de media luna y van al igual que el cartílago hialino también, van a evitar el contacto directo entre un hueso y otro. ¿Sí? Y un poco, en parte, van a expandir un poco la cavidad, ¿sí? Donde se inserta el fémur. ¿Sí? O sea, van a agrandar la cavidad de los platillos tibiales, en pocas palabras. Bien, aquí tenemos una animación de la rodilla, donde podemos ver, quitamos el fémur y podemos ver a los meñiscos con forma de media luna situados sobre los platillos de la tibia. Dos media luna. Bien. Los ligamentos, que son por ahí después las partes blandas más estudiadas, al menos yo lo considero así, la parte más estudiada que más nos va a servir a aprender. Estos ligamentos van a tener la función de estabilizar la articulación
¿sí? Tanto lateralmente como anteroposteriormente. Es decir, en el caso de la rodilla, por ejemplo, vamos a tener los ligamentos laterales, como es este acá, este ligamento lateral, que lo que va a hacer es evitar, en este caso estamos hablando del ligamento lateral externo, lo que va a hacer este ligamento es evitar que la rodilla se disloque o se salga del lugar hacia afuera, ¿sí? Evita la dislocación de la rodilla hacia afuera. Es como, son como tiras de sujeción, ¿sí? Sostienen la articulación y la mantienen estabilizada. Como si fuesen cables de guía, por ejemplo, que tienen la función de mantener en el lugar un poste. Y los ligamentos, por ejemplo, este es el que hablaba recién, el ligamento lateral externo, y después tenemos los ligamentos cruzados, por ejemplo, en la rodilla, que el anterior y posterior, que tienen la función de evitar que la tibia se desplace hacia adelante o hacia atrás en relación al fémur. ¿Estamos? Entonces, ese movimiento se llama movimiento de cajoneo. Cajoneo anterior, cajoneo posterior. Estos dos movimientos, estas dos dislocaciones, mejor dicho, de la rodilla, se evitan, ¿sí? Gracias a los ligamentos cruzados. Famosos. Bien, aquí tenemos un gráfico para que podamos entender por ahí cómo la función de los tendones es unir músculo con hueso, ¿sí? Conectar músculo con hueso, y la función de los ligamentos es unir hueso con hueso. ¿Estamos? O sea, ¿dónde vamos a encontrar tendones? Entre músculo y hueso. ¿Dónde vamos a encontrar ligamento? Entre hueso y hueso. Estamos para distinguir por ahí. Tipo, a veces, no sé, confunden las nomenclaturas y dicen una cosa cuando es la otra. Bien, el rodete marginal va a tener la función de agrandar la cavidad en donde se encuentra, en este caso la cavidad glenoidea, es lo que yo estoy graficando acá. Se va a encargar de agrandar la cavidad, ¿sí? Para darle más movilidad al húmero en relación a la escápula. Fíjense, bueno, acá podemos ver en animación el rodete, en la articulación de la cadera, lo tenemos en la articulación escapulohumeral y en la articulación coxofemoral también. Bien, y las bolsas serosas. Este es el último que vemos, de las partes blandas. Estas bolsas están, o sea, en pocas palabras son bolsas, se le llama bursa también, pero son bolsas que están llenas de líquido sinovial, que lo que hace es evitar el contacto entre un hueso y otro. O sea, la mayoría, gran parte de las partes blandas, la gran mayoría de las partes blandas tienen la función de evitar el contacto entre un hueso y otro. Bien. A ver, me salté esto. Fíjense, aquí tenemos una animación donde podemos ver la articulación escapulohumeral, las bolsas, este es el deltoides, el músculo deltoides, produciendo abducción del hombro, de la articulación escapulohumeral, y fíjense en color azul, están destacadas las bolsas serosas que van a evitar el contacto entre el húmero y el acrómio, o sea, la espina de la escápula. ¿Sí? Estos dos superficies óseas no van a entrar en contacto gracias a que se encuentran las bolsas serosas. Bien, entramos ahora a clasificar las articulaciones. Esto es más nombre que otra cosa. ¿Sí? Lo que más tenemos que estudiar son nombres. Entonces, vamos a tener articulaciones de tipo diartrosis, articulaciones de tipo anfiartrosis y articulaciones sin artrosis. La primera, la diartrosis, son articulaciones que tienen mucha movilidad, la anfiartrosis tienen media movilidad y la sinartrosis no tienen movilidad. Los movimientos articulares, los movimientos del cuerpo humano ya los estudiamos antes, o sea que eso no lo vamos a ver ahora, pero los nombré acá de todas maneras. Las diartrosis, o las articulaciones sinoviales o diartrosis, entre ellas vamos a encontrar la escapulohumeral y la coxofemoral.
¿sí? Que son las más comunes, presentan todos los movimientos, todos, y con gran amplitud. ¿Tá? Todos los movimientos, o sea, abducción, aducción, flexión, extensión, rotación y circunducción, que es la combinación de los 4 primeros que dije. A las articulaciones en artrosis se las puede llamar también esferoides, porque la forma de una de las partes óseas que se articulan tiene forma de esfera. En este caso serían la cabeza del húmero o la cabeza del fémur, la que tendría forma de esfera que se articula con una cavidad. Puede ser la cavidad glenoidea en la escápula o la cavidad cotiloidea en el coxal. Bien, fíjense aquí una animación de los movimientos que realizan las articulaciones esferoides o en artrosis. Todos los movimientos en todas las direcciones. Aquí otra vez lo mismo con el ejemplo de la cadera. Todos los movimientos, al costado, para afuera, para adentro, hacia adelante, hacia atrás, rotación. Bien. Condilartrosis. La segunda clasificación de articulaciones es condilartrosis. La condilartrosis tiene la particularidad de que tiene todos los movimientos menos rotación. Todos los movimientos excepto la rotación. Rotación no puede hacer. Y los ejemplos son la articulación de la muñeca, o sea, la articulación entre el radio del cúbito y los huesos del carpo. Ese sería el mejor ejemplo. Luego tenemos la tróclea o bisagra, o trocleartrosis, ¿sí? Que es la tróclea, tiene la misma función que una bisagra. ¿Sí? Cuando vemos la bisagra de una puerta, por ejemplo, la bisagra la función que tiene es cerrarse y abrirse, o abrirse y cerrarse. Solo esos dos movimientos. Entonces, esos son los movimientos que va a tener la articulación trocleartrosis, o tróclea, o bisagra. El ejemplo más claro, más común, es la articulación húmero-cubital, que está dentro del complejo articular del codo. Esa es la articulación más común, que se mueve solamente en flexo-extensión. ¿Sí? Solo flexión-extensión. Eso es todo lo que hace la articulación húmero-cubital. Bien, aquí tenemos un ejemplo de condilartrosis, articulación entre el radio del cúbito y los huesos del carpo. Todos los movimientos excepto la rotación. Acá otra vez lo mismo. Bien, aquí el ejemplo de tróclea, ¿sí? La articulación, complejo articular del codo, articulación húmero-cubital. La bisagra, otra vez, mismo ejemplo. Funciona igual que una bisagra. Aquí otra bisagra, me había olvidado la articulación del femorotibial, ¿sí? Tiene igual que el codo, los movimientos de flexión y extensión. Solamente esos dos movimientos, la femorotibial. Luego tenemos, cuarta clasificación, es la articulación trocoide o pivot. El pivot, ¿sí? O la trocoide, es un tipo de articulación que permite solamente movimientos de rotación. Solo rotación. ¿Estamos? Ejemplo de este tipo de articulación vamos a tener las articulaciones entre el atlas y el axis, por ejemplo, que permite solamente rotaciones, y articulación radiocubital, ¿sí? Que ahora vamos a ver una animación. Muestra cómo rota el radio dentro del ligamento anular del cúbito. Bien, acá está el ejemplo del atlas y axis, articulación atlantoaxoidea. El diente del axis, ¿sí? Permite que el atlas encaje encima y gracias a un ligamento que tiene el atlas puede rotar, ¿sí? Puede girar sobre el eje del diente del axis.
Ahí se puede ver un poco mejor. Esa protuberancia que tiene el axis, que queda fija. A ver. Esto acá, esta protuberancia, ¿sí? Que queda fija, permite por ahí que el atlas pueda rotar por encima del axis. Bien, articulación trocoide-pivot lo vamos a tener en la articulación radiocubital. Fíjense, este ligamento acá, este ligamento es el ligamento anular, que es el que va a permitir los movimientos de rotación del radio sobre el ligamento del cúbito. Fíjense, bien, ahí vemos el ligamento anular rodeando al radio, permitiendo que rote, ¿sí? El radio, moviéndose solamente el radio, el cúbito fijo, quieto. Bien, aquí tenemos otra vez lo mismo. Cuando realizamos la pronosupinación se produce esta característica articulación entra ¿cómo es? A tomar un rol muy importante, ¿sí? Porque es la articulación que permite el movimiento de pronosupinación. El radio rotando dentro del ligamento anular del cúbito. Bien, acá otra vez lo mismo. Esto ya lo habíamos visto en movimientos. Diferencia entre rotación interna y externa del hombro y pronación y supinación. ¿Sí? Se distingue bastante bien aquí los movimientos. Bien, quinta clasificación, encaje recíproco, silla de montar. Este lo vamos a encontrar como ejemplo, entre el trapecio del carpo y el primer metacarpiano. O, como dice ahí, articulación externo-costo-clavicular. Es un poco rebuscado el ejemplo, pero o sea, existe. No puede realizar movimientos de rotación. ¿Sí? O sea, es igual al de condilartrosis. Fíjense, aquí le puse, a ver, todos los movimientos. Bueno, todos los movimientos, al igual que la condilartrosis, todos los movimientos menos rotación, pero tienen menos amplitud de movimiento que la condilartrosis. Esa es la particularidad que tiene. Aquí el ejemplo, silla de montar, articulación externo-costo-clavicular. Más bien acá se ve la clavícula con el esternón, nada más, no se ve la costilla. Bien, artroidea o deslizante es la última clasificación de las diartrosis. Y esta la vamos a encontrar en las articulaciones facetarias o las carillas articulares, entre las carillas articulares inferiores de una vértebra y las carillas articulares superiores de la vértebra que se encuentra debajo. Ahora vamos a ver el ejemplo. Este tipo de articulaciones permite solamente deslizamiento, solo desliz, ¿sí? Deslizar un hueso con otro. Eso es lo que hace esta articulación, nada más. Aquí tenemos el ejemplo. Fíjense cómo aquí tenemos vértebra inferior en color azul, vértebra superior en color verde. Las carillas articulares de la vértebra inferior, ¿sí? Se articula con las carillas articulares de la vértebra superior. Bien, y con las carillas articulares inferiores de la vértebra superior. Y van a deslizarse, permitiendo movimientos movimientos entre vértebra y vértebra, ¿no? Bien. Aquí otra vez, fíjense, articulación facetaria o articulación entre carillas articulares. Van a permitir movimientos de una vértebra con otra. Son deslizantes, ¿sí? Articulaciones facetarias permiten movimientos deslizantes. Bien, una mnemotecnia para aprenderse todos los nombres de la diartrosis, que son un bagallo. Para aprenderse todos estos nombres, yo inventé esta mnemotecnia que estaba, o sea, para mí está buena, porque yo la inventé por eso. ¿Cómo es? Fíjense, la palabra encontró
tiene tres, ¿cómo es? Nos permite acordarnos de las tres primeras clasificación de las diartrosis. De enartrosis, de condilartrosis y de trocleartrosis. ¿Bien? Y la palabra a nos permite recordar las otras tres. De encaje recíproco, de trocoide y a de artroidea. En ese orden. Estamos en el mismo orden en el que las estudiamos. Así que viene bien recordar estas dos palabras, por ahí nos puede hacer recordar todos los nombres de las articulaciones diartrosas. Aquí están todas las diartrosis con sus ejemplos. Y pasamos a lo que es anfiartrosis, que son solamente dos. Tenemos verdaderas, anfiartrosis típicas o verdaderas, que son, el ejemplo que yo uso siempre son las articulaciones intervertebrales de los discos intervertebrales, ¿no? Esas articulaciones entre los cuerpos de las vértebras, que permiten todos los movimientos en todas las direcciones, todos los movimientos, pero con menos amplitud de movimiento que las articulaciones esferoides o en artrosis. Y luego tenemos la diartroanfiartrosis, que es similar a la anterior, y que el ejemplo que ocupo siempre para ejemplificar, valga la redundancia, es la sínfisis del pubis, o sea, la unión entre los coxales en la parte anterior e inferior de la pelvis. Bien, ejemplo de anfiartrosis típica o verdadera, articulación intervertebral gracias al disco intervertebral entre los cuerpos de una vértebra y otra. Y diartroanfiartrosis, ejemplo, es articulación del sínfisis del pubis. Sínfisis del pubis. Tiene mucho movimiento esta articulación, pero no son tan amplios. Bien, y por último tenemos las sinartrosis, que son articulaciones sin movimiento. No hay movimiento. Tenemos tres suturas: sutura dentada, sutura armónica, sutura escamosa y la esquindilesis. Bien. Recordar nombres, nada más. Esto es recordar nombres más que nada. Fíjense, aquí tenemos ejemplos de suturas que no tienen movimiento, ¿sí? Como son las articulaciones del cráneo. No hay movimiento, pero hay huesos distintos unidos entre sí. Bien. Hasta ahí nomás.